Retomamos aquí en la editorial Stream. Faltan 15 minutitos nada más para que estemos a 1 hora del mediodía y nos acompaña, como les habíamos prometido, la doctora Cintia Cravero, matrícula profesional 3713, que el día de hoy nos va a dar a conocer el marco legal de la figura del agravante femicidio para poder comprender en un día como hoy, el 3J, el 3 de junio, la 11ª marcha de Ni Una Menos, por qué es importante hablar de femicidio y no es lo mismo que tratar las situaciones que estamos padeciendo como sociedad, tantas pérdidas de vidas como un homicidio, al igual que muchos otros, ¿no? Bienvenida, doctora, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero poder evacuar las dudas de la manera más clara posible. A veces hablamos con mucho tecnicismo y bueno, se complica un poco comprenderlo, ¿viste? Lo importante es tener la conversación y a partir de la conversación se generan las dudas y esa es la idea del día de hoy. Entonces vamos a darle comienzo a esta entrevista, Doc. Dale. Primero que nada, pidiéndole que nos explique de qué hablamos cuando hablamos de femicidio. Bien, hablamos de una agravante específica que se incorpora en el año 2012 al Código Penal. Nosotros tenemos en el Código Penal todas las figuras delictivas. Muchas de ellas tienen una pena simple y luego tienen penas agravadas y algunas tienen atenuantes. Significa que se reduce la pena en determinados casos, ¿sí? En el caso del femicidio puntualmente, en el año 2012 se incorpora la figura a partir de 3 incisos dentro del artículo 80, que es el que determina la culpabilidad o la responsabilidad de una persona que da la muerte a otra, ¿sí? Anteriormente teníamos en uno de los incisos el agravante por cónyuge, y eso fue lo que puntualmente se modificó, porque hablar de cónyuge es como muy específico y técnico, y dentro del derecho penal nosotros nos podemos hacer analogías. Cónyuge es la persona que estás casada y con la que convivís. Entonces eso me dejaba por fuera, o nos dejaba fuera, todas las posibilidades de las figuras de homicidio hacia una mujer, por más que sea la ex esposa, la ex pareja. Entonces se ha modificado en ese sentido ese punto y se incluye a las personas que hayan sido convivientes o no, pareja, expareja, digamos, ahí se le da todo el entorno de la relación. Después tenemos específicamente otro inciso, que es el del femicidio propiamente dicho, que específicamente dice el hombre que mata a una mujer en un contexto de violencia de género por el hecho de ser mujer, ¿sí? Y luego tenemos el femicidio derivado, no me acuerdo la palabra técnica exacta, pero que tiene que ver cuando se mata a alguien del entorno de la mujer solo para causarle un daño. Bueno, todas estas agravantes son las que vienen a conformar esta figura del femicidio, que le podemos por ahí fundamentar. O sea, por ahí preguntan por qué hablamos de femicidio. Se fundamenta desde varias aristas o varias dimensiones. Desde lo jurídico, la incorporación de la figura del femicidio tiene que ver con los tratados internacionales a los que Argentina ha suscrito, como la CEDAW o Belén do Pará, donde el Estado se obliga a generar políticas públicas que vayan contra la erradicación de la discriminación hacia la mujer y de la violencia puntualmente como una forma de discriminar, ¿verdad? Y los tratados internacionales por constitución tienen jerarquía a nivel constitucional a la misma altura de la Constitución. Es decir, nosotros no podemos obviar ese punto, no podemos eliminar la figura del femicidio, que la palabra femicidio es la palabra política, ¿no? Cuando nosotros vamos al Código Penal no vemos que dice femicidio puntualmente, dice homicidio con la agravante en el caso de la mujer. Entonces no podemos como Estado, digamos, hacernos los pavos en ese sentido, porque nosotros asumimos compromisos que los tenemos que llevar adelante y eso acarrea una complicación y una responsabilidad para Argentina en el caso de que no se cumpla. Después, desde una dimensión académica, hay estudios de género de muchos profesionales académicos, mujeres y varones, ¿sí? Valga la aclaración, donde se estudian las teorías de género, y a partir de esos estudios de diversas áreas, no es solamente derecho, es psicología, antropología, sociología, etcétera, muchas profesiones,
A partir de esos estudios se logra comprender cómo la asimetría de poder que hay entre un varón y una mujer genera esa opresión y se vislumbra ahí cuáles son las formas de violencia que están plasmadas en las normas, ¿sí? Y que están plasmadas también en la 26485, que es de erradicación de violencia contra la mujer, puntualmente la específica. O sea, hay como mucho material en el cual nosotros podemos decir, tenemos dónde buscar, dónde estudiar y de dónde sacar para fundamentar por qué es importante hablar de femicidio o hablar de esa diferencia de poder. Y está a la vista con los femicidios que van pasando día a día. Creo que no hay mucho más que abordar en ese sentido. Y ahí ya me voy capaz a otra dimensión que tiene que ver con la social, justamente, que a pesar de todos estos avances y a pesar de muchos años de organismos y asociaciones de la sociedad civil que trabajan en la lucha por la violencia de género, todavía como sociedad no hemos logrado avanzar en nada. La verdad es que con este caso de la nena Agostina Páez en Córdoba, Vega, perdón, sí. Me confundí de Agostina. Muy hablada la otra Agostina, por eso la tengo presente. Desde el marco legal sí, también la colega. Sí. El caso de Agostina Vega nos lleva mucho al inicio de esta lucha, incluso antes. O sea, por la forma en la que se lo trató, por la forma en la que se desacreditó la palabra de la madre. Entonces, a mí me hace pensar incluso en paralelismos con el caso de Micaela García, en el cual el victimario tenía antecedentes, no se hizo nada al respecto, el sesgo de la justicia al investigar, o sea, todo eso dio tiempo para que el culpable, o el que está ahora por lo menos indicado como imputado, y posible responsable, que haga todo lo que hizo. O sea, que pudo haber posiblemente abusado de la nena, además de haberla asesinado, además de haber tenido tiempo de descuartizarla, hay que hablarlo con las palabras crudas, aunque duela, de ocultar el crimen. O sea, le dieron todo el tiempo del mundo para que hiciera lo que quisiera y que hasta tal vez pasaba desapercibido si no se avanzaba desde la sociedad, ¿sí? En este reclamo tan fuerte que se hizo en Córdoba y se hizo tan rápidamente, ¿verdad? Así es, doctora. Aprovecho para recordarle a la gente que no nos está viendo, pero está en la radio, que a quienes ustedes están escuchando, abordando de una manera tan completa y por sobre todo clara para aquellos que no pertenecemos al mundo legal, de qué hablamos cuando hablamos de femicidio, a partir no solo de su propia área, la doctora con matrícula 3713, sino también desde lo social y lo académico, interpretando problemáticas y femicidios que al día de hoy están copando los medios de comunicación. Uh-huh. Y asimismo me gustaría un poco abordar esto de que estaba un poco diciendo recién, cuáles son las características que tiene que cumplir un caso para tipificarse como tal. Bueno, eso te lo dice el propio código, ¿no? Que tiene que haber un contexto de violencia de género, ¿sí? Por el solo hecho de ser mujer y ser hombre. Los casos son todos distintos, ¿no? Cada caso es un mundo, cada victimario tiene una forma de proceder diferente. Sin embargo, si ponemos el foco por ahí en uno de los casos puntualmente, este que menciono de Agostina, ya había tenido antecedentes justo hace un año atrás, en mayo del año pasado, donde una chica logra escaparse semidesnuda de la casa, o sea, del mismo lugar en donde llegó la nena, que había tratado de abusar de ella. O sea, es como que se repiten los patrones, ¿sí? Cuando tienen éxito, digamos, en su operar, ellos repiten eso, lo que se llama el modus operandi, es reiterativo. Eso se da en la mayoría de las personas que cometen estos crímenes. Y la verdad es que es variado. Hablar puntualmente de qué es mucho y es variado porque tiene que haber contexto de violencia de género. No solamente tiene que ver con la relación preexistente, ¿no? Sino el solo hecho de entenderse poderoso y poder reducir a la víctima, que en este caso siempre es una mujer. Y ahí hablamos en el contexto de género, porque se entiende desde ese lugar que el varón se sabe más fuerte, se sabe que está socialmente en una categoría superior que la mujer, se sabe que no tiene un valor sobre la vida de la mujer, ¿sí?
en ese punto hay que ser como muy metódicos, porque somos descartables. Si nos ponemos a repasar crímenes, hubo crímenes que han sido desmembrados, han sido puestas a la parrilla, cocinadas, personas a la parrilla, mujeres, hay que decirlo, y por detrás también todo un entorno que muchas veces protege y acompaña esta circunstancia. Y en eso también quería agregar, cuando hablaba hace un ratito del tema de la dimensión social, cómo desde la sociedad también se critica ante estos casos a la madre, a la víctima, a la familia. O sea, nunca se pone el ojo ni el dedo que señala y juzga hacia el victimario. Siempre se pone el peso en qué debió haber hecho la víctima, si es una buena o es una mala víctima. Entonces, desde la sociedad estamos corriendo totalmente la responsabilidad de esta persona, que es la única culpable, que es quien comete este crimen. Y todo eso también tiene que ver con otro trasfondo, que es el político, ¿verdad? Así es. Que también es un fundamento y es un sustento bastante importante de todas las otras dimensiones que veníamos diciendo, porque cuando tenemos el líder de un país como es el nuestro, que es el presidente, que elimina todas las políticas de género, que en uno de los congresos más importantes del mundo, que es el de Davos, niega la figura del femicidio, va y habla en contra de la comunidad gay, diciendo que son pedófilos. Bueno, todos esos discursos, todos esos relatos calan muy profundo en aquellas personas que todavía están con este patrón de machismo. Además, sumarle que en las redes sociales hay un montón de espacios en los cuales se está adoctrinando a los varones para que sean unas réplicas de estos machistas que están dentro de las redes y que son líderes porque son influencers, porque tienen una posición socioeconómica importante. Entonces consideran que la forma de poder ser unos actores importantes en la sociedad, la forma de ser exitosos es siempre maltratando a una mujer, reduciéndola o llevándola al lugar de cosa, adorno, que es como ellos los tratan. Entonces, como que hay un montón de situaciones que tienen que ver, que se tienen que abordar desde la política. Nosotros no podemos tener esta tasa de femicidio si no podemos dejar de ver que si no fuera porque se eliminaron todos los organismos que tenían que ver con la erradicación, la prevención, la verdad es que es muy difícil poder llegar a prevenir o a reducir la tasa de femicidio. Doctora, le consulto, justamente hablamos de esta cuestión también de denuncias previas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las dificultades que usted, perteneciendo al ámbito, nota para que no se ejecuten correctamente las medidas de prevención? Muchas mujeres denuncian, inclusive demoran en tomarles las denuncias en las comisarías, cuando ellas van a decir: mi marido me acaba de golpear, mi expareja me está persiguiendo, o lo que fuera, y reducen a decir: bueno, pero vaya, háblelo, piénselo bien, después no puede venir a retirar la denuncia, nos hace tomar el trabajo, que el botón antipánico, que los procesos. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las cuales no se ejecutan correctamente las medidas preventivas? Bien, no sé si puedo hablar de verdaderas razones, pero sí hay varias que podamos por ahí enumerar. Primero, la falta de formación, ¿sí? La falta de perspectiva. Nosotros teníamos ley Micaela, que era obligatoria para todos los funcionarios. No sé si se sigue, en este momento se sigue dictando esta capacitación, esta formación. De todos modos, eso no te garantiza que vos tengas perspectiva, porque la perspectiva es una deconstrucción constante y cotidiana, desde los micromachismos hasta este tipo de situaciones. Y de alguna forma, con estos relatos que te decía recientemente, desde el gobierno nacional y de muchos influencers, lo que se hace es desacreditar también. Me están diciendo de que la figura del femicidio no existe, que es una locura, que no existe la desigualdad de género, la vemos hasta en lo más mínimo, la desigualdad de género en espacios laborales, por ejemplo. Sin embargo, hay una negativa respecto de eso. Entonces, socialmente también eso es permeable, digamos, y bueno, quienes están detrás de los escritorios tomando denuncia también son personas, también tienen opiniones, también tienen ideas y también tienen un desgaste.
Entonces todo eso hace que se desacredite la palabra de la víctima. En esto que hablaba hace un rato, cómo se es buena víctima o mala víctima. Yo creo que si tuviéramos perspectiva, si tuviésemos por lo menos tomarlo como un cumplimiento de protocolos, que sí los hay, ¿no? Pero tomarlo desde entrada como un crimen o una denuncia como un femicidio o en el marco de un contexto de violencia de género, hace que nosotros podamos avanzar en una investigación de manera rápida y efectiva, ¿no? Porque si no sucede esto, que se dilata en el tiempo y hay medidas que no se toman y medidas que no llegan a tiempo, entonces uno entorpece la investigación y entorpece también las medidas, esta que vos me decís, el botón antipánico y demás. Es muy difícil como sociedad, porque la justicia funciona a veces tardíamente, hay espacios que están bien, espacios que están mal, pero los sistemas hoy están muy saturados, muy sobrecargados, eso es una realidad. En todos los ámbitos dentro de la justicia y en todas las provincias pasa lo mismo. Yo litigo también en Córdoba, litigo en el ámbito nacional, pasa lo mismo. El problema es que de la sociedad, repito en esto, si nosotros eliminamos, hablé al principio de que Argentina suscribe a tratados internacionales en los cuales debe cumplir una serie de medidas que son políticas públicas que tiendan a erradicar las violencias de género. Si tenemos un Estado que elimina no solamente organismos, sino recorta todos los presupuestos, ni siquiera se están dando clases de ESI en las escuelas, es muy difícil que podamos nosotros cambiar la cabeza de la sociedad y poder comprender. Ahora, lo que yo no entiendo es, más allá de esto, socialmente, ¿qué nos tiene que pasar para que nosotros podamos comprender? ¿Nos tiene que matar a una madre, una hermana, una hija, una sobrina? O sea, ¿hasta dónde tiene que llegar esto para que tomemos conciencia, para que nos comprometamos, para que los varones hablen entre ellos? Porque los varones pueden también detectar que tienen un amigo que está cometiendo violencia o un grupo de amigos. O sea, ¿por qué nosotras somos las que estamos llevando siempre adelante todas las luchas y que tienen que ver con ellos también? Por esto que te digo, ¿qué tiene que pasar? Que le maten a la madre, el hermano, la hija. Exactamente. Es como mucha carga. Bueno, muy acertado lo que dice la doctora, verdaderamente, porque nos interpela recién cuando nos pasa, sucede en casi todos los ámbitos de la vida, pero en este cuando hablamos de la crueldad cometida hacia las mujeres, es verdaderamente desesperante ver cómo la gente aún así no reacciona, y muchos hombres inclusive plantean algo que, si bien lo ha abordado usted en lo que nos va dialogando y exponiendo el día de hoy, me gustaría hacerlo de una manera más específica, diciendo: si somos iguales ante la ley y la ley no distingue por quién actúa, ¿por qué necesitan la figura del femicidio? Si asesinato es asesinato. No, porque no somos iguales ante la ley, claramente. La igualdad ante la ley es un postulado que tiene que ver con situaciones en las que ambas partes se encuentran en la misma posición. Y en este caso nosotros no nos encontramos en la misma posición. Estamos hablando de una desigualdad estructural histórica y de una simetría de poder que se viene ejerciendo desde hace miles de años. Entonces no podemos hablar de igualdad ante la ley porque no hay igualdad de condiciones. O sea, no partimos del mismo lugar en la línea de una carrera de la vida. Y eso se aplica a un montón de otros. Nosotros hablamos ahora de femicidio, pero se aplica en otras situaciones. Cuando hablamos de una persona con discapacidad o cuando hablamos de una persona en una situación de pobreza, no estamos en igualdad de condiciones. Las normas no son inocentes, ¿sí? En eso también tenemos que tener claro. Siempre se dictan en marco de situaciones que pueden llegar a beneficiar o perjudicar a otras personas. Y la normativa del femicidio lo que vino a hacer es a tratar de generar una disuasión ante la comunidad a través de una figura penal. Pero eso no puede dejar de ir acompañado de políticas preventivas. Y repito y soy insistente en esto, porque llegar con una pena a un femicidio estamos llegando tarde. Lo que necesitamos es todo lo previo. O sea, la educación, la prevención, el compromiso, la financiación de políticas públicas que tengan que ver con la erradicación de violencia en todos los ámbitos de la comunidad educativa, en lo laboral, en todos los espacios en los que las personas desarrollamos nuestra vida. Es la única forma en la que vamos a poder, en el corto, mediano plazo, decir, bueno, efectivamente se reduce la tasa de femicidio. Así es. Doctora, bueno, la pregunta a fin de darle una conclusión a esta entrevista, que la verdad ha sido enriquecedora y esperamos que nuestros oyentes puedan aprovechar,
sobre todo para tomar conciencia en un día como hoy, 3 de junio, que se celebra la 11ª marcha por el Ni Una Menos, y cargando con 2 jóvenes más a las que se les hace un juzgamiento moral increíble. Me gustaría consultarle. Muchas mujeres tienen el miedo de decir, ¿cómo hago? No hay forma en la que yo financie un proceso contra este agresor. ¿Qué herramientas hay en nuestra provincia, por lo menos en nuestra ciudad, para aquellas mujeres que no tienen las posibilidades de financiar estos procesos, de acudir a un abogado? Bien, nosotros tenemos la dirección de género. Ahí las chicas tienen una atención desde las diversas áreas. Hay abogadas, hay psicólogas, hay trabajadora social. O sea, tenemos personas que están formadas y capacitadas para poder llevar adelante este tipo de situaciones. Desde lo que existía el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, todavía quedan algunos espacios con algunas abogadas que se hacen cargo también de este tipo de situaciones. Lo que sí no tenemos ya es presupuestos que estaban destinados específicamente para aquellas personas que sufrían situaciones de violencia. Y esto significaba o se traducía por ahí en una mensualidad que podía llegar a aportarse desde el Estado Nacional para poder sacar a la víctima también del entorno, porque hay una cuestión que hoy está muchísimo más profundizada, que es la situación económica. También esa es otra cosa que tiene por ahí la gente a ser prejuiciosa, ¿no? Decir, che, ¿por qué no se va? Y porque depende económicamente muchas veces, o del agresor, o de la familia del agresor, o vive en la casa de la familia del agresor. Entonces son situaciones en las que las mujeres quedan atadas y como vos decís bien, cuando no tienen un ingreso o una independencia económica, se hace muy complicado poder salir de ese entorno y poder llevar adelante, por supuesto, una querella en el caso de que haga una denuncia. Pero todavía tenemos algunas herramientas a nivel provincial que se están sosteniendo, obviamente, con presupuesto de la provincia, pero con recortes a nivel nacional bastante importantes. Doctora, no quiero dejarla escapar el día de hoy sin decirle, primero, gracias por este acompañamiento en esta mañana, en este día tan especial, pero también pidiéndole por último que nos brinde ayuda en torno a cómo puedo yo saber si tengo la información suficiente, las pruebas suficientes para acudir a la justicia, o para aquellas mujeres, amigas, hermanas, hermanos, quien sea que nos esté escuchando, pueda asesorar a esa persona que sabe que está sufriendo violencia en el aspecto que fuera, qué necesita para poder llevar pruebas sólidas que la justicia tome y quizá agilice los procesos de justicia. Bueno, eso va a depender, por supuesto, de cada caso, como hablamos hace un ratito. Pero lo que pasa es que depende de qué tipo de violencia se está ejerciendo sobre la mujer, ¿sí? Y si configura o no configura un delito. Porque si hablamos de violencia psicológica, no estaría constituyendo un delito, ¿sí? Pero sin embargo sí se puede atender con otro tipo de herramientas. Nosotros tenemos no solamente la Dirección de Género, sino tenemos la Oficina de Violencia de la Mujer e Intrafamiliar, que funciona dentro del Poder Judicial. Que también le toman ahí entrevista por medio de una psicóloga, también hay una trabajadora social y abogada, y se hace una valoración de riesgo. Y en el caso de que puedan determinar que alguna de las situaciones de violencia que está sufriendo constituye un delito, entonces se arbitran los medios para poder trasladar esa denuncia al ámbito penal. Si no, dentro de lo que es juzgado de género se pueden establecer algunas medidas que no trascienden al foro penal exactamente, pero se pueden tomar algunas medidas. Es muy difícil por ahí determinar cuando uno está siendo sufriendo violencia, ¿no? Está siendo violentada con cosas puntuales. Hay que evaluar por ahí el caso, pero siempre tenemos herramientas, siempre tenemos una amiga que te puede decir, que te puede acompañar. Hay que estar preparada para poder avanzar en la erradicación de la denuncia. Elementos se encuentran por ahí cuando tiene que ver con lo psicológico, que por ahí es lo más difícil de determinar. Las pericias psicológicas son reales, muestran cuáles son los niveles de violencia que se ejercen. Uno por ahí no los registra porque está tan sumido en ese círculo de violencia que no puede registrar ni darse cuenta de la violencia sistemática diaria que está sufriendo. Entonces son por ahí herramientas que
uno no las ve porque no las está registrando, pero desde afuera sí puede llegar a poder vislumbrar y avanzar en la causa, ¿no? Pero puntualmente hablar así a grandes rasgos, tendríamos que ver casos que estaría bueno por ahí hacer como clínicas de casos y poder decir, mira, ante esas situaciones puedes hacer esto, puedes guardar esto, pero puntualmente podemos esbozar si hay amenazas que son escritas, guardar, hacer captura de pantalla, resguardar eso, ¿verdad? O si son por audio, grabarlos, por llamada, grabar, filmar, tratar de por ahí, si hay testigo, alguien vecino que escucha, que se golpea, que se grita, bueno, son como varios aristas que uno podría ir elaborando. Pero hay situaciones que son más complejas de probar, la violencia económica, por ejemplo. Pero que existe un montón. Esa es una de las primeras cosas que hace el victimario, ¿no? Así es. Bueno, doctora, la verdad que sin duda alguna cualquiera que nos haya estado escuchando, sea que lo interpele a día de hoy o no una situación de violencia, le sirve para concientizarse en este día y también para estar preparado y reflexionar. Sí. Hoy es un día de reflexión, hoy es un día en el que todos tenemos que pensar qué estamos haciendo, qué estamos consumiendo, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando y por sobre todas las cosas, la cantidad y diferentes tipos de violencia que estamos normalizando, inclusive a nivel político con la desfinanciación de la protección para mujeres y disidencias. Muchísimas gracias, doctora Cintia Gravero, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido enriquecedora esta conversación, por tomarse el tiempo, por educarnos. Absolutamente agradecidos desde la editorial. Bueno, muchas gracias por la invitación y aparte de reflexionar, vayan a la marcha. Es importante que todos estemos en las calles hoy, a pesar de la lluvia, a pesar de todo, tomémonos un tiempito, porque nos puede pasar a cualquiera. Y a los varones que se sienten interpelados, vayan con sus dudas, con sus errores, pero acompáñennos también. Traten de ser quienes se sumen a esta lucha, porque solas no vamos a poder. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a un pequeño corte para retomar la mesa central de la editorial Stream.